Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV. Hoy vamos a ir a un tema muy frecuente en la práctica médica y que abarca más de una especialidad en conjunto, aunque les parezca raro. Es una patología propia de los varones, donde normalmente el primer foco de consulta es el urólogo, pero de ahí se abre un espectro a su vez muy amplio de posibilidades. Lo hemos convocado hoy al doctor Daniel Coppola, urólogo él, con el que ya han tenido o han compartido programas anteriores, para hablar en el día de hoy de disfunción eréctil. Bueno, tal cual lo he charlado en el primer bloque con Fernando, vamos a tratar un tema que, digamos que la tribuna lo estaba pidiendo, la tribuna masculina, que es la disfunción eréctil. Para eso hemos convocado, y ya es un gusto tenerlo en el programa, porque ya ha participado del mismo, a Daniel Coppola, urólogo. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la disfunción eréctil, que bueno, para el hombre representa una carga importante en lo psíquico y en lo físico también. ¿Por qué no la definís, Daniel, como primera medida? Y muchas gracias por tu tiempo, por venir acá al programa. Definimos qué es una disfunción eréctil, cómo un paciente puede decir, tengo una disfunción eréctil, con qué signos o alarmas o puntos para destacar, para decir que un paciente puede tener un inicio de una disfunción eréctil o una disfunción eréctil constituida. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. La disfunción eréctil está dentro del grupo de las disfunciones sexuales. Ocupa el segundo lugar dentro de la disfunción sexual. La primera es la eyaculación precoz. La disfunción eréctil, como diagnóstico preciso, es la incapacidad para lograr o para mantener una erección satisfactoria en la relación sexual. Estos pacientes, lo primero que van a sentir es que no están conformes con su relación sexual. Obviamente que va aumentando con la edad. La prevalencia de esta patología es alrededor del 45% a partir de los 40 años de edad, llegando a niveles mucho más altos a medida que vamos aumentando las edades. Para darles un claro ejemplo de qué es lo que pasa habitualmente, el paciente en la primera consulta dice, no puedo llegar a lograr una penetración, tengo flacidez en el miembro, vienen demasiado angustiados. Y bueno, entonces hay que empezar con una serie de interrogatorios para llegar al paciente y para ver cuáles son las causas verdaderas que nos llevaron a esa patología. Sí, porque muchos, inclusive la automedicación en esto es sumamente grave, porque bueno, los urólogos en general nos derivan los pacientes a los cardiólogos. ¿Por qué tema? Lo que hay que tener en claro que la etiología de la disfunción sexual son dos causas principales, orgánicas o psicológicas. La mayoría es orgánica, es una alteración vascular, puede ser producida por una alteración también de las partes nerviosas, puede tener alteraciones endocrinológicas y un porcentaje psicológica. Generalmente van las dos de la mano, pero el problema endotelial que se produce en el pene es la primera causa que le va a llevar al paciente. Y puede ser hasta un signo centinela de un problema cardiológico.
que por eso los pacientes lo tienen que tener muy en cuenta. Por eso dijiste la palabra justa, endotelio. Nosotros vivimos hablando del endotelio, que es lo que recubre las paredes de las arterias. Entonces, una disfunción eréctil puede ser el aviso de que podemos tener una disfunción endotelial en otro territorio. Por eso los urólogos nos mandan a los cardiólogos. ¿Por qué? Porque eso puede ser para nosotros un dato, si bien para el urólogo lo enfoca por el lado de la disfunción eréctil, para nosotros una disfunción eréctil derivada por él, lo primero que tenemos que descartar es que no haya algún problema en coronarias. Yo a los pacientes les digo, imagínense que si se les tapa una arteria de un corazón, obviamente una arteria del pene es mucho más fácil de tapar y va a ser un inicio. Entonces tenemos que trabajar en conjunto el cardiólogo y el urólogo en estar intercambiando los pacientes. No puede hoy en día un urólogo ver un paciente con disfunción sexual y no hacer una interconsulta con un cardiólogo. Y el cardiólogo, una vez que tiene un paciente con disfunción sexual, también derivarlo porque es el que le va a hacer el tratamiento al paciente. Lo que no debe hacerse es automedicarse, es decir, la famosa pastillita azul que anda dando vueltas por ahí, bueno, mi amigo le pasó y qué sé yo, y bueno, y por ahí estamos enmascarando, o sea, no haciendo el tratamiento correcto, no haciendo la consulta correcta, por el hecho de que puede estar en juego su vida, no solamente la actividad sexual, porque si la disfunción que se manifiesta como una disfunción eréctil tiene que ver un correlato coronario, estamos hablando de un paciente que puede tener alguna arteria tapada y puede hacer un infarto de miocardio, una muerte súbita en cualquier momento. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un estudio cardiológico exhaustivo, con una prueba de esfuerzo, con una ergometría simplemente, o con una cámara gamma si nos quedan algunas dudas, para que nos aclare cómo está el endotelio de las coronarias, para poder transmitirle al urólogo la tranquilidad que desde el punto de vista cardiológico, vascular, el paciente no tiene ningún inconveniente cardiológico para abocarse ya de lleno a la parte urológica. Entonces ahí yo vuelvo a pasarle el paciente al doctor Daniel Coppola, ya sabiendo de que la parte cardiovascular está bien. Pero también hay otras cosas que pueden aparecer en una disfunción eréctil. O sea, ¿cuál es el examen de laboratorio que vos le solicitás y cuál es la patología que por ahí surge y que el paciente la desconocía o tenía antecedentes en la familia? Estamos hablando de la diabetes, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuál serían esos análisis que el paciente debería realizarse como para completar una buena consulta y abocarse después de lleno, siempre y cuando todo eso esté bien, si no hay que controlarlo, por supuesto? ¿Cuáles serían los análisis que tendríamos que pedirle a ese paciente para detectar otro tipo de patologías que tenga influencia? Sí, en todo paciente con disfunción sexual, lo primero que tenemos que ver son los antecedentes, los factores de riesgo. Si tienen antecedentes de tabaquismo, obesidad, sedentarismo, una mala alimentación, todo eso va a llevar a tener mayor incidencia de disfunción sexual. Nosotros empezamos pidiendo un laboratorio de sangre, pidiendo hormonas para ver cómo está la testosterona. Eso los va a ayudar a tener una mejor performance sexual. Vemos la tiroides, porque un hipotiroidismo, un hipertiroidismo va a producir una alteración sexual. Hay que ver cómo está el hígado, una insuficiencia hepática. Y sobre todo la diabetes, que hoy en día se sabe la cantidad de pacientes diabéticos que hay que hacer un control estricto del azúcar, sumado también a los triglicéridos y al colesterol, que indefectiblemente es una patología, disfunción sexual que va a estar de la mano de todas las patologías que vamos a ver y todas las enfermedades que tenemos hoy en día. Todo lo cardiovascular tiene que ver con todo eso y muchas veces se habla que cerca de un 20% del diagnóstico de diabetes se da a través de una disfunción sexual. Es decir, cuando él le pide una glucemia, una hemoglobina glicosilada para ver el promedio de las glucemias de los últimos 3 meses, se encuentra con una sorpresa que el paciente está diabético. Entonces, ese es el motivo principal. La diabetes es una enfermedad caracterizada fundamentalmente por una agresividad en todo lo que es la vasculatura de todo el organismo y el pene no está exento de eso. Por lo tanto, la manera de expresarse a nivel del territorio peniano es con una pobre erección o una mala erección, que me está hablando de una disfunción endotelial importante en ese territorio, que no implica que en otro territorio no pueda existir. Por lo tanto,
Todo lo que nosotros corregimos de factores de riesgo para que el paciente funcione mejor, su hipertensión, su diabetes, el colesterol, los triglicéridos, es aplicable también para este tipo de pacientes. Imagínate que uno, si suma todas las patologías que estamos enumerando, hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, son de 140 millones de pacientes en el mundo con problemas de disfunción eréctil. Es impresionante la cantidad y es un signo de todas esas patologías. Entonces hay que estar muy atento cuando uno lo recibe, tratar de derivar al cardiólogo, al endocrinólogo, al clínico, al nutricionista. Es una patología que hay que tratarla en conjunto. Sí, si bien es el urólogo el que va a pilotear la cosa, obviamente, porque al individuo que consultó lo que le interesa fundamentalmente es eso, pero tengan en cuenta que muchas veces llegar a mejorar el rendimiento ese implica corregir un montón de cosas que están desfasadas. O sea, que la respuesta del urólogo no es inmediata y por eso no hay que hacer lo de la automedicación. Es decir, tener en cuenta eso porque podemos cometer un error gravísimo y nos puede costar hasta la vida. Sí. Hay casos, sobre todo cuando esa pastillita azul se la combina con el alcohol también. Se ve mucho en la gente joven que consume cuando va a las discotecas, están consumiendo la pastilla azul sin ningún tipo de sentido. Claro, sobre todo, y la consume con alcohol, que le va a producir el efecto contrario a la medicación. Obviamente, así que bueno, justamente lo que tenemos que tratar de evitar es el autoconsumo. La pastillita azul es uno de los medicamentos más prescriptos del planeta. Más prescriptos no. En realidad los pacientes van y son de venta libre y lo compran en la farmacia sin receta. Eso es lo más grave. Así que tratemos de evitar. Nos están haciendo señas, se nos voló este primer bloque, así que tras un breve corte seguimos con el doctor Daniel Coppola hablando de disfunción eréctil. Así que no toque el control remoto, en un minutito estamos de nuevo con ustedes. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Get your booty on the floor. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volviendo del corte, para los que nos sintonizan en este momento, estamos hablando con el doctor Daniel Coppola, urólogo, de disfunción eréctil. Haceme un breve resumen para los que nos sintonizan ahora de lo que charlamos en el primer bloque, como para ponerlos en tema. Bien. De disfunción eréctil, ese es el tema de hoy. La prevalencia de la disfunción eréctil es alrededor del 50% de los pacientes mayores de 50 años. Como definición, la incapacidad de lograr o mantener una erección para una relación satisfactoria, que las causas son orgánicas o psicológicas,
que el problema vascular del endotelio del pene es fundamental para llegar al diagnóstico y conjuntamente con cardiología, clínica médica, endocrinología, poder llegar a un diagnóstico correcto de estos pacientes. O sea, es un abordaje multidisciplinario, evidentemente, porque la disfunción endotelial es afín a la cardiología, a la endocrinología, por la patología tiroidea, que también puede ser responsable de la disfunción eréctil, la diabetes, hablamos también en el primer bloque. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico, Daniel? Y después vamos a hablar de lo que están esperando, que es el tratamiento. Bien, el diagnóstico, lo fundamental es, como sentido común, la anamnesis del paciente. Bien. Si uno puede localizar los factores de riesgo del paciente, si un paciente que tiene disfunción sexual y es obeso, tiene una mala alimentación, un estrés severo, diabético, hipertenso, tiene la tiroides totalmente en valores muy bajos, colesterol alto, bueno, esos pacientes hay que tratar de llevar al diagnóstico y inmediatamente va a ser causante del tratamiento que le vamos a llevar a ese paciente. Claro, una corrección de una todo. corrección de todo eso. El diagnóstico que nosotros utilizamos frecuentemente es clínico. ¿Qué es lo que le decimos al paciente? Si tiene erecciones matinales o erecciones nocturnas. Si el paciente nos dice en algún momento, sí, yo tengo erecciones a la mañana o nocturnas, ese paciente ya sabemos que un problema vascular severo no lo tiene. Puede haber una suma de un vascular leve o un problema psicológico, que es lo que le está afectando. Ya con esa simple pregunta nos va a diferenciar un problema psicológico de un problema vascular. Esto es muy importante, repetirlo, Daniel, porque eso es muy importante. La simple Porque pregunta es saber si tiene alguna erección matutina o una erección nocturna. A veces se le pregunta al paciente, ¿tiene una erección cuando se levantan a la mañana? Sí, a veces tengo. Bueno, eso nos está dando la pauta que el paciente no tiene un problema vascular severo. Bien. Después lo que hay son los índices, se hacen a través de una serie de preguntas, se logra esto es producido por la Asociación Internacional de Sexología, una serie de puntos que se le hacen a los pacientes para lograr qué grado de disfunción sexual tienen, si es leve, si es moderada o grave, a través de un cuestionario que se les llena. Antiguamente existían test diagnósticos, pero con el advenimiento del sildenafil, famoso, que ha revolucionado la medicina, han dejado de utilizarse. Entonces ahora se lo llama si son respondedores o no respondedores de sildenafil. Claro. O sea, se metió tanto el tema de la terapéutica que desplazó a los test diagnósticos. Obviamente que se sigue utilizando en algunos casos el test de tumescencia nocturna, se tiene que utilizar durante 2 días, se le colocan unas bandas alrededor del pene con un aparato y se lo manda a su casa y vemos las erecciones nocturnas que tiene ese paciente y el grado de tumescencia de ese pene, ¿no? De rigidez que tiene. Luego se hace un ecodoppler de arterias penianas, que es un procedimiento no invasivo, y un tercer método diagnóstico que no lo utilizamos, pero ya pacientes no respondedores, que es el test de drogas vasoactivas. Es dar una erección de prostaglandinas para ver si tiene una erección ese pene. Pero lo dejamos para el final. Hoy en día el diagnóstico se hace, responde o no responde a las drogas orales, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al tratamiento en sí de la disfunción eréctil, creo que ahora ha aparecido algo muy novedoso, que ya en Europa se está usando muchísimo, que son las famosas ondas de choque. ¿Vos nos explicás de qué se trata eso? Ustedes van a estar viendo las imágenes de un equipo de ondas de choque, un equipo de los más modernos que existen, que está acá en nuestro país por suerte. Contanos un poquito de las ondas de choque en el tratamiento. Bien, hoy para saber, como líneas generales, entre el 70 y el 80% de los pacientes van a responder a drogas de vía oral, sildenafil, tadalafilo. De esos 80% de pacientes que responden a las drogas, un 50% a lo largo del tiempo van a ser refractarios a estas drogas. Entonces van, a pesar de tomar la medicación oral, van a notar que no logran esa erección que tenían antiguamente. ¿Qué es lo que se encontró con este aparato de ondas de choque? Las ondas de choque son
se utiliza para la litiasis, Para la litotricia. para la litotricia, que produce a través de golpes, produce la explosión de los cálculos. Esto es muchísimo, una dosis mucho más baja, es mínima, se coloca sobre un transductor, el pene, en la raíz del pene, en la base del pene y a través del pene, y a través de sesiones de acústicas indoloras completamente, el paciente no va a tener que quedarse internado, son 10 minutos de sesión, se hacen 4 sesiones, una por semana, que duran alrededor de 15 a 20 minutos. Lo que se le va haciendo son pequeños golpes al pene adentro, que lo que va a producir estas es la angiogénesis y factores liberadores del endotelio. ¿Qué es lo que es sencillo? Hay una alteración en el endotelio y con estos golpes pequeños que se producen en el pene se van a crear nuevos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van a mejorar el flujo en el pene y la medicación que uno tomaba va a tomar menos. Y si había bajado ya con la medicación, va a mejorar nuevamente con la litotricia. O sea que es ayuda al paciente a que si tomaba la medicación con la litotricia va a tomar menos medicación, y si la tomaba y la dejó, no le está haciendo tanto efecto, con la litotricia va a mejorar nuevamente el efecto. Con las ondas de choque. Con las ondas de choque. Esto es muy nuevo, tiene alrededor de 2 años, ya está dentro de las pautas internacionales como un procedimiento, no es algo que se está inventando, está dentro de las pautas de sexología. Y es algo más, y no es algo, es algo indoloro, y es algo que lleva 10 minutos en la camilla, apoyando un transductor, y le va a mejorar el paciente, en varios pacientes va a mejorar, ¿no es cierto? Sí, hay también otra utilidad que se da en la enfermedad de Peyronie, ¿puede ser? Sí, la enfermedad de Peyronie es una enfermedad que se produce una placa de fibrosis en el pene, que es lo que produce el encurvamiento del pene. Este encurvamiento lo que va a hacer es la imposibilidad de penetrar, ¿no? A través de las ondas de choque, lo que hacemos es estas bandas fibrosas, tratar de disolverlas y que tengan una erección un poco más... ¿Esas bandas fibrosas están en los cuerpos cavernosos? Sí, en los cuerpos cavernosos son alteraciones en la albuginia que se produce, que es una el cuerpo cavernoso es la musculatura peniana. Sí, son 2 mangueras que recorren, y el cuerpo esponjoso es el glande, ¿no es cierto? Eso es lo que por ahí adentro del cuerpo cavernoso donde están las arterias. Ahí se produce una calcificación y produce la incurvación del pene. O sea que también, no solamente desde el punto de vista endotelial, nosotros provocamos una neoangiogénesis, o sea, nuevos vasos se forman a través de las arterias a nivel de los cuerpos cavernosos, sino también mejoramos si hay alguna rigidez o algún cambio en la estructura del cuerpo cavernoso, logramos con las ondas de choque poder aliviar eso, eliminarlos. Entonces, por un lado, eliminamos todo lo que sea rigideces en los cuerpos cavernosos, y por otro lado mejoramos todo lo que sea vasculatura, o sea, trabajamos sobre la creación de un nuevo endotelio para que ese pene esté más irrigado. Sí. Eso es lo que dijiste. Hay que tener la máquina, ha logrado que el paciente que no funciona con sildenafil o no funciona con un tratamiento oral, ya sea la disfunción eréctil o el Peyronie, estar en el medio entre la medicación oral y la cirugía. Entonces, a esos pacientes, antes de llegar a indicarle una cirugía o drogas vasoactivas en el pene, con los riesgos de priapismo, que es erección prolongada, dolor... Que puede provocar una necrosis. Una necrosis del pene. Una entidad gravísima, de consulta de emergencia, eso, sí, ¿no? Sí, desde ya. O la corrección quirúrgica de la curvatura del pene. Antes de esos pacientes tener que hacerle esos tratamientos invasivos, la litotricia extracorpórea de baja intensidad, de baja potencia, ha estado en el medio de esa alternativa. Los pacientes retrasamos el tratamiento quirúrgico y las drogas vasoactivas. Cualquier paciente que uno quiere, que le dice que se tiene que hacer una inyección en el pene, va a decir, ¿y qué otra alternativa hay? Sí. Bueno, tenemos esta alternativa, hacer litotricia para lograr una mejor vascularización del pene. Tienen curvatura peniana. Me tengo que operar, ¿y qué hay otra cosa más? Bueno, probemos con la litotricia a ver si podemos eliminar o disminuir esa placa fibrosa para que usted pueda tener una penetración, porque el paciente lo que quiere es tener una penetración y ser feliz. Bueno, se nos voló el programa, la verdad, se nos fue volando, así que
Gracias, Daniel, por tu gracias presencia, por aclarar todos los conceptos. Se dan cuenta que el enfoque de la disfunción eréctil no pasa solamente, sino que nos puede estar prediciendo otras enfermedades, o sea que esto es un abordaje multidisciplinario, tiene que consultar al urólogo y el urólogo va a ser el que va a pilotear este barco y el que va a designar hacia qué especialidades vamos. Esta nueva terapia que hablamos de la onda de choque es una terapia realmente revolucionaria en cuanto a esto, porque hace muy poquito que se lo está usando. En España es un furor. Realmente me he metido en páginas de España. España siempre está a la cabeza de todo lo que sea prevención. La verdad que trabajan muy bien. Pero ¿sabes por qué? Perdón que te interrumpa. Porque la disfunción sexual es una enfermedad. Y todavía nosotros en este país no nos damos cuenta como una enfermedad. Claro. Y es una enfermedad. Claro, es una enfermedad y una enfermedad que tiene causas. Y tiene cura. Y tiene cura, obviamente, y tiene una solución. Así que no desesperarse, y tenemos esta nueva tecnología. Estuvieron viendo a lo largo del programa el equipo, ese traductor azul que ustedes ven, ahí es donde se coloca el pene, y las ondas de choque vienen desde abajo hacia arriba del pene, sin ningún tipo de dolor ni nada, y provocando esto que dijo Daniel, que son la angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos, que va a traer como consecuencia una mejor erección. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy. Esperamos, como siempre, que les haya gustado. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Y nos imaginamos que habrá preguntas, y muchas. Entonces, disponen, como siempre, de las redes sociales, a través de las cuales el doctor Coppola va a estar atento y va a responder a las preguntas que ustedes eventualmente tengan. Sin nada más que esto y esperando que les haya resultado interesante en el día de hoy, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Bueno, también cuentan con la página de Prevención TV, de Facebook, estamos también en Twitter, así que, y en Instagram. Así que cualquiera nos acercan su consulta y nosotros se la trasladaremos con mucho gusto al doctor Coppola. Que tengan una muy buena semana y los esperamos dentro de 7 días una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces, excelente semana para todos.